Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Lucas 24:45. Es imposible ponderar correctamente la importancia del entendimiento de la doctrina bíblica. Su detonación y desarrollo son fundamentales para tener una relación con Dios. Lo cierto es que en tanto que no tengamos entendimiento de la palabra, es imposible experimentar el amor, la justicia y el poder de Dios. Es un hecho y además notorio que la mayor parte de las personas que creen en la Biblia se relacionan con Dios de una forma religiosa. Esto es, de una forma emocional, sensual, sentimental, romántica y legalista. Se trata de una relación tibia y mediocre. Esto se debe a que no hay entendimiento de la doctrina de Jesús. No obstante, el entendimiento tiene un lugar prominente en la Biblia. Hablo de entendimiento, es decir, de comprender y entender, valga la tautología, las Escrituras. No me refiero a entender la Biblia por medio de la razón y el intelecto, con lógica humana. Hablo de comprenderla en el alma y desde ella. Lo cierto es que para poder crecer y prosperar espiritualmente, es necesario recibir entendimiento, ya que el alma de los que aman el entendimiento adquieren sabiduría, y el que ama el entendimiento hallará el bien. El mismo libro declara que el entendimiento es un manantial de vida al que lo posee. Proverbios 18:15 y 16, 20 y 22. Hoy hablaremos del poder que hay en entender las Escrituras, es decir, en la fuerza y en la potencia que hay en comprender por la gracia la doctrina que viene de lo alto, lo que incluye entender las profecías y las promesas del Mesías. Evidentemente todo comienza con la fe en la obra redentora del Mesías, lo que significa creer, tener fe, que el que murió en la cruz fue Dios mismo encarnado en el cuerpo de Yeshua. Efectivamente, todo comienza con la fe. La misma Biblia lo revela. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 28 y 29. No obstante, tener fe en Dios es creer más que esto. Tener fe es creer que el Mesías ya cumplió la ley de Moisés por nosotros y que resucitó de los muertos, venciendo al pecado, a la muerte y a Satanás. Como hemos dicho, la fe en Yeshua es el punto de partida. Sin embargo, no basta con tener fe. Nadie puede crecer y mucho menos ser salvo por la simple fe. Es necesario entender qué significa esto de el justo vivirá por la fe. Habacuc 2:4. Lo cierto es que miles de cristianos y cristianas, el que habla no lo es, están estancados en el nivel básico de la doctrina, es decir, en la fe. Son creyentes sensuales que están atrapados en la parte más baja de la pirámide. Dicha pirámide o escalera sitúa al entendimiento y al conocimiento, en este contexto son palabras análogas, en el tercer peldaño. Escuchemos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Ahora veamos esta pirámide en forma de lista. 1. La fe. 2. La virtud. 3. El conocimiento. 4. El dominio propio. 5. La paciencia. 6. La piedad. 7. El afecto fraternal o el amor ágape. Y 8. El amor. Centremos la atención en el tercer nivel, es decir, en el conocimiento, lo que en realidad es el entendimiento de la sana doctrina. Es evidente que Pedro no se refiere al simple hecho de conocer las Escrituras, la estructura de ella, sino al hecho de entender y comprender, de discernir por revelación. Para conocer la importancia que tiene el entendimiento para la Biblia, veamos cómo ya desde tiempo antiguo el pueblo de Israel fue acusado por Moisés, el siervo de Dios, de ser una nación privada de consejo y de entendimiento,
de ser un pueblo loco e ignorante. Deuteronomio 32, 28 y 6. Esta verdad es para todos, no solamente para el pueblo de Israel. Todos sin excepción hemos nacido en pecado y por lo tanto con el entendimiento embotado, 2 de Corintios 3:14. Todos venimos a este mundo con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, Efesios 4:18a. Una trágica verdad y sin embargo este es el punto de partida. Todos los seres humanos hemos llegado al mundo no solo siendo incrédulos y esclavos del pecado, por si fuera poco hemos nacido con el entendimiento cegado por el Dios de este siglo, es decir, por el mismo Satanás. 2 de Corintios 4:4. Ahora bien, la buena nueva es que el Mesías vino a rescatarnos. Sin embargo, la fe verdadera, la fe revelada por Dios y no manufacturada por el ser humano, está dirigida a detonar y a abrir el entendimiento sobrenatural. El profeta Oseas nos dice y previene que un pueblo o una nación, lo mismo que un individuo, caerán por falta de entendimiento. Oseas 4:14b. Lo cierto es que cuando no hay entendimiento de la doctrina y de los planes de Dios, en el alma reinan y dominan las emociones, los sentimientos y las pasiones. En suma, reina el pecado. Esos son los creyentes sensuales, en contrapunto con los espirituales, los que tienen entendimiento. Los creyentes sensuales, los que no tienen el Espíritu Santo, son aquellos de los que habla Judas en el versículo 19 de su carta. Normalmente pensamos que las personas sensuales son únicamente sentimentales y emocionales. La verdad es más profunda. Lo cierto es que los creyentes sensuales son altamente racionales e intelectuales. Sin embargo, razonar y usar el intelecto no significa tener entendimiento. Esto no significa entender. Lo cierto es que para comenzar a entender verdaderamente, no necesitamos saber teología o leer la Biblia en el idioma original, sino estar genuinamente arrepentidos de nuestros pecados, es decir, avergonzados de nuestras obras, cansados de ellas. Dios otorga entendimiento, pero no a los sabios, eruditos y entendidos en su propia opinión, sino a los niños y a las niñas arrepentidos que reconocen que no entienden nada, porque como dice el versículo que encabeza este sermón, el entendimiento lo abre el Señor y no nosotros. Es una gracia totalmente. Nosotros nos creemos sabios y entendidos, y en verdad lo somos, pero para el mal y la injusticia. Creemos que entendemos, creemos que vemos y conocemos. Creemos muchas cosas, tal y como los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Sin embargo, el Mesías dice estas palabras en Lucas 10:21. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora bien, ¿por qué nos sirve el entendimiento natural para entender la doctrina de Yeshua? La respuesta es muy sencilla, porque a causa del pecado, el entendimiento natural, lo mismo que todas las potencias del alma, razón, conciencia, voluntad, etcétera, etcétera, quedaron vendidas al mal, esto es, sometidas y al servicio del mal, del pecado, en última instancia, a Satanás. Es Yeshua quien vino al mundo, además de a perdonar pecados, a abrir el entendimiento sobrenatural en sus hijos y sus hijas, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y del Mesías, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 2 de Pedro 3:1 y Colosenses 2, versículos 2 y 3. Veamos la importancia que el entendimiento tiene en la Biblia. Por ejemplo, Jesús nos dice en un tremendo versículo que hay que amar a Dios con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Marcos 12:33. Yeshua elogia el amor por sobre todas las cosas, pero ese amor que es de Él y es Él, deberá estar cargado de entendimiento de la doctrina. Esto para que no degenere en amor sensual y carnal. Un amor que carece de entendimiento no puede ser verdadero amor. Pablo, un varón de fe y sobre todo un varón entendido de la doctrina del Maestro, dice que el entendimiento debe de estar activo y presente a cada momento en nuestras vidas. Escuchemos para que sea el mismo Mesías quien nos abra el entendimiento.
Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, a este mundo, a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto quiere decir que la renovación diaria, el crecimiento diario, dependen del grado de fe y entendimiento sobrenatural en el que estemos viviendo. Sin duda alguna, la oración y el estudio de la palabra son primordiales. Pablo nos habla también de cómo el entendimiento debe ocupar un lugar señero en tres de los aspectos más importantes de nuestra relación con Dios. Dichos aspectos o instancias son la oración, la alabanza y la predicación. Escuchemos, 1 Corintios 14, 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Tanto la oración como la alabanza y la exhortación que hacemos a otros, lo que en el fondo significa obedecer y no estar cantando alabanzas y hacer largas oraciones, deben ser hechas con el entendimiento del Espíritu Santo. Dios sabe perfectamente lo que necesitamos, y lo que Él quiere es que nosotros entendamos por medio de la oración y de las alabanzas su pensamiento y voluntad. Sobre todo, Dios quiere que escuchemos lo que sale de nuestras bocas, porque por increíble que parezca, mucho entendemos por escuchar nuestras propias palabras. Es por esto que Jesús condenó la palabrería en la oración y en la alabanza, porque se trata de puro sentimentalismo, movedero de emociones. Pablo continúa enfatizando el valor del entendimiento. Pero en la iglesia, y fuera de ella, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. 1 Corintios 14, 19. Recapitulando. La apertura del entendimiento, el tema de este sermón, está relacionado íntimamente con nuestro crecimiento espiritual y por lo mismo con el estudio de la palabra. El maestro es Él quien nos enseña. No necesitamos de un humano que nos enseñe. Si no entendemos la doctrina del Mesías, en vano creemos que entendemos. Recordemos al mismo Pablo y estas solemnes palabras escritas en 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno o alguna entre vosotros se cree sabio, es decir, entendido, hágase ignorante para que llegue a saber algo. Ya hemos dicho que sin Dios, sin el Espíritu Santo, los seres humanos somos viles esclavos del pecado y por consiguiente de Satanás. Ahora bien, es precisamente una función del entendimiento sobrenatural realizar la tarea de contrarrestar y de sofocar todo ese material carnal que tanto menoscaba y afecta a nuestra comunión y unidad con Dios. La criatura vieja es un manojo de sentimientos, de miedos, de emociones, de pasiones y de muchas otras cosas. Es precisamente el entendimiento sobrenatural el que nos salvaguarda y preserva de sucumbir ante el atractivo poder de Satanás, poderío que las más de las veces se manifiesta precisamente por medio de las emociones, los sentimientos y las pasiones. Nuestro peregrinaje a la Sión celestial, por corto o largo que sea, es tiempo de prueba y de tentaciones. No debemos olvidar esto. Y lo cierto es que sin entendimiento, lo que en grande manera significa saber discernir entre el bien y el mal, no podemos crecer y mucho menos pretender llegar a la estatura del varón perfecto, el cual varón es Jesús. Escuchemos con cuánta vehemencia y apremio el salmista David implora al Dios vivo entendimiento sobrenatural. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré con toda mi alma. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus estatutos. Llegue mi clamor delante de ti, oh Dios, dame entendimiento conforme a tu palabra. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Salmo 119, versículos 34, 125, 144 y 169. Es verdad, el entendimiento sobrenatural, además de proveer al alma paz y reposo, Shabbat verdadero, es vida verdadera. Millones de personas creen que solo la fe les salvará. La verdad es muy distinta. La verdad es que la fe sin entendimiento no solo es una fe muerta, sino que además es un peligro. Esa es la fe propia de los fanáticos. Vanamente pensamos que las obras y los frutos es salvar almas para Cristo. Esto es en parte, sin embargo las cosas no son tan elementales.
La obra de Dios comienza en nuestro interior, o sea, en el alma. Recordemos la ironía del Señor en el capítulo 23 de Mateo. Fariseo ciego, cambia primero lo de adentro. La ironía consiste en pensar que nosotros podemos cambiar las cosas. En realidad es Él quien nos transforma, no nosotros a nosotros mismos. Todo comienza con la fe y el temor a Dios, el principio de la sabiduría. Cuando recibimos por fe al Mesías en el alma y no en el corazón, pues este es y seguirá siendo perverso y engañoso, esa fe debe de ser robustecida por el entendimiento doctrinal, por el conocimiento de la palabra. Un alma sin entendimiento es un alma desgraciada e inmatura. Es necesario anhelar y pedir el entendimiento a Dios, porque estas son las cosas que le agrada. Proverbios 2, 1, 22. Es cierto que en esta vida no alcanzaremos a entenderlo todo. La comprensión total de las cosas está reservada para otro tiempo. Sin embargo, el resultado de vivir por fe y en obediencia es el entendimiento. Dios quiere que entendamos la palabra, porque sólo así podremos dejar atrás el sentimentalismo de miseria, la sensualidad. Dios quiere que le permitamos abrir nuestro entendimiento. Según el versículo en Pedro, la fe trae obediencia, la verdadera virtud que es por gracia. Ahora bien, la suma de estos dos es el entendimiento sobrenatural. Es imprescindible tener entendimiento. La criatura vieja es engañosa, como su padre el diablo, y es imposible no caer en sus garras sin el debido entendimiento de la doctrina de Dios. También es necesario el entendimiento por cuestión de la simiente de Caín y de la iglesia apóstata. No en vano, Juan cierra su primera epístola de esta forma. Primera de Juan 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. Nos previene el Mesías en Marcos 13, en Mateo 24, en Lucas 21. ¿Y por qué razón están siendo engañadas ahorita mismo millones de personas? Pues precisamente porque están privadas de entendimiento sobrenatural. Amar a Dios y al prójimo no con emociones y sentimientos, no con pasión, sino con fe y entendimiento. Esa es la bendita consigna. He ahí lo que Dios quiere de nosotros, que seamos juiciosos y entendidos, como se dice de Zacarías, varón entendido en visiones de Dios. Como también se dijo de Daniel, el cual tuvo entendimiento en toda visión y sueños, Daniel 1:17. Entender la Biblia, esto es lo que está faltando. Debemos aceptar que sin entendimiento de Dios somos esclavos del pecado y de todas sus manifestaciones, comenzando por la incredulidad. No basta la fe, a la fe hay que añadirle virtud, es decir, obediencia. Solo obedeciendo empezaremos a entender, es decir, iremos de poder en poder, entendiendo cada día un poco más. Haremos y entenderemos, dijeron los israelitas que escucharon el discurso de despedida del amado Josué, hijo de Nun. Efesios 1, 17 al 19. Para que Dios nuestro Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Meditemos estos versículos 1000 veces, porque aquí se nos dice en pocas palabras que sin entendimiento estamos perdidos, es decir, sometidos por el diablo. Debemos humillarnos, debemos reconocer que no somos buenos, justos y santos. Queremos entender a toda costa las cosas del mundo, del alma, pero nada de esto será posible si no comenzamos por el primer peldaño que no aparece en la pirámide de segunda de Pedro, el cual peldaño es el arrepentimiento. Escuchemos al Mesías. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan 16:12. Sobrellevar quiere decir entender. Ahora conocemos en parte, dice Pablo en 1 Corintios 13, 9, 10, pero más tarde o adelante conoceremos, o mejor dicho, entenderemos todo. No obstante, como se dijo, hay que crecer en entendimiento. Conclusión. El entendimiento es como el diafragma de una cámara fotográfica, el que se va abriendo y expandiendo gradualmente. Es decir, conforme nuestra alma es capaz de soportar la luz y el resplandor de Jesús en ella. Para despedirnos citaremos a Santiago, o mejor dicho a Jacobo, quien nos pregunta y al mismo tiempo nos exhorta.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:13. Con la salvedad de que no son nuestras obras, sino las obras de Dios. Ahora bien, Santiago no dice quién es rico y fuerte, poderoso en emociones y sentimientos carnales, sino sabio y entendido, es decir, temeroso y entendido. Bueno, hoy hemos aprendido de una forma muy sencilla y simple, como es toda la doctrina de Yeshua, que el entendimiento se expande diariamente si estamos viviendo en las obras de Dios y no en las nuestras. Demos gracias a Dios que mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Salmo 14:2. Con la siguiente salvedad: no hay entendidos y entendidas por naturaleza. Hay que llegar a serlo, hay que volver a nacer. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que escuche.